Hay una sola razón por la que la mayoría de la gente nunca se atreve a mirar su propia oscuridad, y esa razón está escrita en cada pantalla que tienes frente a los ojos. El brillo frío del móvil, la luz parpadeante del televisor, el eco constante de notificaciones, son los latidos de una trampa que se alimenta del silencio interior. Vivimos inmersos en una sociedad que celebra la velocidad, la inmediatez, la comodidad sin preguntas. Nos han vendido la idea de que estar siempre ocupados es sinónimo de estar vivos. Pero, ¿qué ocurre cuando el ruido externo se vuelve el único refugio de nuestra mente? El problema psicológico que subyace a todo esto es el miedo al vacío mental. Cuando dejamos de distraernos, la conciencia se vuelve una habitación vacía, y nuestro interior empieza a preguntar, ¿quién soy? Esa pregunta, tan simple y tan aterradora, nos empuja a buscar cualquier sonido que la ahogue. La raíz de esa evasión tiene nombre, la cognición perezosa. Nuestra cabeza prefiere atajos, caminos ya trazados por algoritmos que nos entregan la respuesta en 3 segundos. Es como si cada notificación fuera una anestesia que adormece la curiosidad. Imagina una ciudad que nunca apaga sus luces, la noche nunca llega y nunca puedes ver las estrellas. Así funciona nuestra mente cuando la alimentamos con contenido superficial, nunca nos permite la oscuridad que revela la luz interior. Nietzsche ya hablaba de esa autodestrucción, el hombre es un lobo para sí mismo. El lobo no necesita cazar porque el bosque le ofrece carne enlatada. De la misma forma, la cultura moderna nos ofrece entretenimiento instantáneo, y el verdadero trabajo de la reflexión queda relegado al olvido. Cuando haces scroll sin fin mientras tu corazón susurra ¿qué sentido tiene todo?, la pantalla se convierte en la única respuesta que aceptas. Pero no es solo el individuo, la presión del rebaño también nos moldea. Maquiavelo advertía que los hombres son gobernados más por la opinión ajena que por la razón propia. Cada me gusta, cada comentario viral, refuerza la idea de que lo que vale es lo que se comparte, no lo que se discierne. Visualiza una multitud bajo una lluvia de notificaciones, todos con máscaras idénticas, caminando sin rumbo porque la corriente del algoritmo les dicta el paso. Esa corriente es la verdadera economía de la atención, un mercado que vende minutos en paquetes de 5 segundos, y nos cobra la libertad de pensar. Robert Greene lo llamaba, el poder de la información es el poder de la distracción. Cada pieza de ruido que consumimos es una moneda que gastamos en un banco que no devuelve nada. La balanza se inclina, la atención se vende por likes y se pierde en ruido. Cuando entendemos que nuestra mente es un recurso escaso, podemos decidir dónde invertirla. No es falta de capacidad, es una elección condicionada por un entorno que premia la pasividad. Ahora bien, ¿cómo reconocer este patrón en tu vida cotidiana? Observa esos momentos en los que, sin querer, tu mano se dirige al móvil al primer silencio. Pregúntate, ¿estoy buscando información o estoy evitando el vacío? Cada vez que notas esa reacción, estás frente a la puerta que te invita a mirar dentro. El primer paso es romper la cadena. Apaga la pantalla, respira, y permite que el silencio hable. No esperes una solución mágica, es un proceso de entrenamiento mental, como levantar pesas para el cuerpo. Cada minuto de reflexión profunda fortalece la musculatura de tu pensamiento. Este es solo el comienzo de lo que la mayoría prefiere no ver. ¿Qué piensas tú? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Si seguimos alimentando la sombra con distracciones, la luz interior seguirá apagándose, y la mayoría permanecerá atrapada en la niebla de lo superficial. Pero si hoy decides mirar más allá del brillo de la pantalla, el primer paso ya está dado. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, lo que viene después cambiará la forma en que percibes tu propia mente. La noche que decides apagar esa luz artificial, la que todo el día mantiene encendida, es el momento en que el universo interior comienza a susurrar con una claridad que jamás habías escuchado entre el ruido de los likes. No es una sensación efímera, es una grieta que se abre en la pared de cemento de tu rutina y deja entrar la brisa fría de la verdad. Cada pensamiento que antes se quedaba atrapado en la superficie, como una hoja que flota sin rumbo en un río de contenido, ahora siente la presión de hundirse, de buscar el fondo. Allí, en lo profundo, descubres que la razón por la que la mayoría evita pensar no es falta de capacidad, sino una especie de pacto silencioso con la comodidad,
prefiero la luz tenue de la pantalla a la oscuridad incómoda del autoconocimiento. Imagínate caminando por una calle empedrada al anochecer, con faroles que parpadean apenas lo suficiente para dibujar sombras largas. Cada paso que das sin mirar al suelo, sin preguntar por qué, te lleva a la misma esquina una y otra vez, a la misma conversación vacía que se repite en bucles interminables. Esa calle es la metáfora de nuestra sociedad, un circuito cerrado donde el pensamiento profundo se vuelve un callejón sin salida porque la señal de la multitud, el zumbido constante de notificaciones, reprime cualquier chispa de duda. Cuando la mente se acostumbra a recibir instrucciones en fragmentos de 2 o 3 palabras, cualquier pregunta que requiera más de 10 segundos se siente como una invasión. En ese instante, el verdadero enemigo no es la tecnología, sino la forma en que la hemos domesticado. La economía de la atención nos ha convertido en consumidores de fragmentos, en coleccionistas de momentos fugaces. Cada me gusta que recibimos es una pequeña dosis de dopamina, una recompensa que refuerza la conducta de buscar la gratificación instantánea. El cerebro, hambriento de esas micro recompensas, aprende a esquivar cualquier tarea que requiera paciencia, que demande la construcción de una idea sostenida. Así, el pensamiento profundo se vuelve un lujo que pocos están dispuestos a pagar. Pero la historia nos muestra que la resistencia a la profundidad es tan antigua como la propia humanidad. Nietzsche hablaba del hombre último, aquel que se conforma con los placeres superficiales y se niega a enfrentar su propia sombra. Freud describía la represión como el mecanismo por el cual el inconsciente empuja los contenidos incómodos fuera de la conciencia, creando una zona muerta donde la creatividad y la autenticidad se ahogan. En la actualidad, esa represión ha sido externalizada. No es el inconsciente quien decide silenciarte, sino la corriente constante de estímulos que te envuelve como una niebla densa. Si te preguntas cómo romper ese ciclo, la respuesta está en la resistencia consciente. No se trata de abandonar la tecnología, sino de redefinir la relación que tienes con ella. Imagina que cada mañana, antes de tocar el móvil, te regalas 5 minutos de silencio absoluto, tan solo el sonido de tu respiración llenando la habitación. En esos minutos, la mente se vuelve como un espejo pulido, refleja sin distorsión, muestra lo que está debajo de la capa de ruido. Ese espejo, una vez limpio, te permite ver la verdadera forma de tus deseos, de tus miedos, de tus aspiraciones más íntimas. Otra práctica que abre la puerta al pensamiento profundo es la escritura a mano, esa danza lenta entre el lápiz y el papel que obliga a la mente a desacelerarse. Cuando transcribes tus pensamientos, no solo los organizas, los conviertes en materia tangible, en algo que puedes observar desde fuera. Cada palabra escrita es un ladrillo que construye un puente entre el presente y el futuro, entre lo que sientes y lo que decides hacer con ese sentimiento. El simple acto de poner la mano sobre el papel puede romper la inercia de la distracción y crear un espacio sagrado donde la reflexión florece. Observa también la forma en que el cuerpo responde a la falta de estímulos. Cuando dejas de consumir contenido de forma compulsiva, el corazón late más lento, la respiración se vuelve más profunda, y el cerebro comienza a generar ondas zeta, esas vibraciones que acompañan al sueño y a la meditación profunda. En ese estado, la mente entra en un territorio donde las ideas se entrelazan, donde los conceptos aparentemente dispares se funden en una visión más amplia. Es en ese punto donde la creatividad se desborda y la capacidad de pensar críticamente se renueva. Ahora bien, reconocer este patrón no es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando decides actuar. Cada vez que sientas el impulso de abrir una nueva pestaña sin propósito, pregúntate, ¿qué estoy evitando? Esa pregunta, simple pero poderosa, funciona como una llave que abre la puerta a la introspección. Si la respuesta es no sé, entonces el silencio que sigue se vuelve el espacio donde la mente comienza a buscar, a indagar, a construir una narrativa propia. En lugar de permitir que el algoritmo te dicte el ritmo, tú estableces el compás. En la práctica cotidiana, puedes crear rituales que te anclen en la profundidad. Por ejemplo, al terminar el día, apaga todas las luces electrónicas y enciende una vela. Observa la llama, su movimiento inestable pero constante, y permítete que cada pensamiento que surge sea como una chispa que se funde en la luz. Esa imagen visual, tan simple y a la vez tan cargada de simbolismo, te recuerda que la claridad no proviene de la cantidad de información, sino de la calidad de la atención que le dedicas.
Otra estrategia consiste en elegir un tema que realmente te intrigue y dedicarle una semana entera a explorarlo sin interrupciones. Lee un libro, escucha podcasts profundos, escribe tus reflexiones, discútelo con alguien que también valore la profundidad. Ese compromiso te enseña que el pensamiento profundo es un músculo que se fortalece con la práctica deliberada, no con la exposición pasiva a fragmentos de 5 segundos. Si sientes que la presión social te empuja a conformarte, recuerda que la verdadera libertad no es la ausencia de influencia, sino la capacidad de decidir qué influencias aceptar. La multitud puede gritarte que sigas consumiendo contenido vacío, pero tú puedes elegir escuchar la voz interior que clama por significado. Esa elección, aunque parezca insignificante en el momento, se convierte en un acto de rebelión contra la economía de la atención que busca convertir tu mente en un simple depósito de datos. Al final, la razón por la que la mayoría evita pensar profundamente no es una condena irremediable, sino una invitación a despertar. Cada vez que decides observar tu propia sombra, que te atreves a preguntar qué pasa bajo la superficie, estás rompiendo el contrato implícito que firmaste con la mediocridad. Esa ruptura tiene un precio, tendrás que enfrentarte a la incomodidad, a la ausencia de certezas rápidas, a la sensación de estar solo en medio de un mar de ruido. Pero el premio es la claridad, la autenticidad y la capacidad de vivir una vida que no se mide en likes, sino en significado. Así que, mientras la pantalla sigue parpadeando en la oscuridad, tú puedes elegir apagarla y mirar hacia adentro. Puedes convertir ese vacío que tanto temes en el lienzo donde pintarás tus propias preguntas, tus propias respuestas. La verdadera revolución comienza en el silencio, en el momento en que decides que tu mente merece más que fragmentos. Si hoy sientes que una chispa ha encendido algo dentro de ti, compártelo en los comentarios. Quiero conocer tu experiencia, tus dudas, tus descubrimientos. Cada historia que compartes alimenta una comunidad que se rehúsa a conformarse con lo superficial. Y recuerda, si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, suscríbete y mantén la campana activada. No porque sea una obligación, sino porque al hacerlo te comprometes a seguir explorando esas capas ocultas que la mayoría prefiere olvidar. La luz que buscas no está fuera, está dentro de ti, esperando ser descubierta. Una vez que la encuentras, ya no puedes volver atrás.